regalaba dulces. Así de simple. El dueño de una fábrica de caramelos en Houston, Texas, que siempre tenía los bolsillos llenos de golosinas para los niños del barrio. Los padres lo conocían. Los vecinos lo saludaban. Los jóvenes de Houston Heights lo visitaban porque siempre había dulces gratis, refrescos y fiestas en su apartamento. Lo llamaban el hombre de los dulces, y nadie pensó que ese apodo algún día se convertiría en sinónimo de horror. Porque detrás de cada caramelo, detrás de cada sonrisa generosa, detrás de cada invitación amable, había una trampa diseñada para atraer a jóvenes que jamás regresarían a sus hogares. 28 de ellos desaparecieron. Y el hombre que los regalaba dulces no fue detenido por la policía. Fue eliminado por su propio cómplice. Dean Arnold Coro, conocido como el hombre de los dulces y el flautista de Ameline, fue un criminal estadounidense que, junto con dos cómplices adolescentes llamados David Owen Brooks y Elmore Wayne Hanley, privó de libertad, agredió, maltrató y acabó con la vida de al menos 28 jóvenes entre 1970 y 1973 en Houston, Texas. Los crímenes son conocidos como los crímenes masivos de Houston. Corge y su familia eran dueños de una fábrica de dulces en Houston Heights, lo que le proporcionaba la fachada perfecta y el instrumento de seducción ideal, caramelos gratis para los jóvenes del vecindario. Su historia termina de manera inesperada el 8 de agosto de 1973, cuando su propio cómplice, Elmore Wayne Hanley, le disparó fatalmente después de que Corge se volviera contra él. El 24 de diciembre de 1939, en Fort Wayne, Indiana, nació Dean Arnold Coro. Fue el primero de dos hermanos, criado por ambos padres hasta los 13 o 14 años, cuando el matrimonio se disolvió y Dean quedó bajo el cuidado de su madre, Mary Robinson, y su padrastro. Su padre, Arnold Edwin Coro, fue reclutado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, alejándose de la vida familiar. Dean padecía un defecto físico que lo distinguía de otros niños y que pudo haber contribuido a su aislamiento social durante la infancia. Su hermano menor, Stanley Wayne Coro, crecería a la sombra de un hermano mayor cuya verdadera naturaleza nadie imaginaba. La madre de Dean, Mary Robinson, era propietaria de una tienda de dulces, un negocio familiar que se convertiría en un elemento central de la historia criminal de su hijo. Dean completó 12 años de educación y obtuvo su diploma de secundaria en Vidor High School. Posteriormente sirvió en el ejército, una experiencia que añadió estructura a una vida que carecía de estabilidad emocional. Como adulto, nunca se casó ni tuvo hijos, viviendo solo en un apartamento en Houston donde David Brooks, uno de sus futuros cómplices, se quedaba con frecuencia. La fábrica de dulces familiar le proporcionó no solo un ingreso sino también una reputación de generosidad en el barrio de Houston Heights que nadie cuestionaba. En 1970, cuando Dean Coro tenía 30 años, comenzó la serie de crímenes que aterrorizaría a Houston durante 3 años. Pero Corge no actuaba solo, reclutó a dos adolescentes, David Owen Brooks y Elmore Wayne Hanley, como cómplices activos. Estos jóvenes, que inicialmente habían sido atraídos por los dulces y la generosidad de Corge, se convirtieron en los reclutadores de sus propias víctimas. A cambio de dinero y favores, Brooks y Henley llevaban a otros jóvenes del vecindario al apartamento de Corge con pretextos de fiestas, alcohol o simplemente un lugar donde pasar el rato. Era un sistema de caza que utilizaba la confianza entre pares como instrumento letal. El método de Corge era particularmente cruel. Una vez que las víctimas llegaban a su apartamento atraídas por sus jóvenes cómplices, eran sometidas a maltrato prolongado antes de que Corge acabara con sus vidas. La brutalidad de los actos superaba cualquier cosa que Houston hubiera conocido, y la participación de adolescentes como reclutadores añadía una dimensión de traición generacional que horrorizaría a la nación cuando finalmente se conocieran los detalles. Los jóvenes del barrio no tenían razón para desconfiar de una invitación hecha por sus propios amigos y vecinos, convirtiendo las redes sociales del vecindario en canales de destrucción. Durante 3 años, los jóvenes de Houston Heights desaparecían y nadie conectaba los casos. En la Houston de los años 70, la desaparición de adolescentes varones de barrios trabajadores rara vez generaba investigaciones exhaustivas.
Las autoridades frecuentemente asumían que los jóvenes habían huido de casa, una suposición que reflejaba tanto los prejuicios sociales de la época como la falta de recursos policiales dedicados a casos de personas desaparecidas. Las familias que reportaban las ausencias de sus hijos eran frecuentemente ignoradas o recibían respuestas que minimizaban la gravedad de la situación. Mientras tanto, la cifra de víctimas seguía creciendo. 28 jóvenes. En 3 años. En un solo vecindario de Houston. La concentración de desapariciones era extraordinaria, pero en una ciudad que crecía explosivamente y donde los barrios trabajadores recibían poca atención de las autoridades, los números simplemente se perdían en las estadísticas generales. Los padres que insistían en que sus hijos no eran fugitivos eran frecuentemente desestimados. Las madres que sabían que algo terrible había ocurrido no encontraban oídos dispuestos a escucharlas. El sistema que debería haber protegido a estos jóvenes los había abandonado mucho antes de que Cork los encontrara, creando las condiciones perfectas para que un depredador operara a escala industrial. El final de Dean Corll no llegó por una investigación policial ni por un avance forense. Llegó de la manera más inesperada posible, su propio cómplice lo eliminó. El 8 de agosto de 1973, en el número 2020 de Lamar Drive en Pasadena, Texas, Elmer Wayne Hanley disparó fatalmente contra Cork después de que éste se volviera contra él. Henley, que durante años había ayudado a reclutar víctimas para Cork, se convirtió en el instrumento de su destrucción cuando el depredador cometió el error de amenazar a la persona que conocía todos sus secretos. Cork tenía 33 años. Nunca fue arrestado, nunca fue procesado, nunca enfrentó un tribunal. Su cómplice lo juzgó y lo sentenció en un solo acto. Cuando la policía llegó a la escena y Henley comenzó a hablar, lo que reveló sacudió a Houston y a todo Estados Unidos hasta sus cimientos. Henley y Brooks confesaron su participación en los crímenes y condujeron a las autoridades a los sitios donde las víctimas habían sido enterradas. La excavación reveló 28 cuerpos, convirtiendo el caso en uno de los más graves de la historia criminal estadounidense hasta ese momento. Houston, una ciudad orgullosa de su crecimiento y prosperidad, debió confrontar la realidad de que una masacre había ocurrido en uno de sus vecindarios durante 3 años sin que nadie en posición de autoridad hubiera sospechado nada. David Owen Brooks y Elmer Wayne Hanley fueron arrestados, juzgados y condenados por su participación en los crímenes. Ambos recibieron múltiples cadenas perpetuas y permanecen encarcelados hasta el día de hoy. El caso planteó preguntas complejas sobre la responsabilidad de cómplices menores de edad que habían sido reclutados por un adulto y sobre la línea entre víctima y victimario. Brooks y Henley habían sido inicialmente atraídos por Cork con los mismos métodos que después usarían para reclutar a otros, creando una cadena de manipulación donde las fronteras entre inocencia y culpabilidad se difuminaban de manera perturbadora. Los crímenes masivos de Houston transformaron la manera en que la policía estadounidense aborda las desapariciones de menores. Antes de este caso, las desapariciones de adolescentes varones eran frecuentemente descartadas como fugas voluntarias. Después de Houston, las autoridades comenzaron a tratar cada desaparición como potencialmente criminal, implementando protocolos de búsqueda más agresivos y sistemas de alerta que eventualmente evolucionarían en programas como Amber Alert. El caso también expuso el sesgo de clase en la investigación criminal. Las desapariciones en barrios trabajadores recibían significativamente menos atención que las de zonas más acomodadas. 28 jóvenes que salieron de sus casas atraídos por la promesa de dulces, fiestas y amistad. 28 familias que pasaron meses o años sin saber qué había ocurrido con sus hijos. 28 vidas truncadas por un hombre que la comunidad veía como generoso y por 2 adolescentes que traicionaron la confianza de sus propios vecinos. La historia de El hombre de los dulces no es solo una historia de crimen, es la historia de cómo la generosidad puede ser un disfraz, de cómo la confianza entre jóvenes puede ser manipulada, y de cómo una sociedad que ignora las desapariciones de sus miembros más jóvenes crea el escenario perfecto para que los depredadores prosperen. Que la memoria de cada una de estas víctimas sea un recordatorio eterno de que la vigilancia es el precio de la seguridad.